Yo creo, señor Mustafa, que eso es lo más grave que se le puede decir a un presidente o a un alcalde de la ciudad de Ceuta, porque eso es entreguismo y eso es traición. Y usted, por tanto, me está acusando de entreguismo y de traición. Se somete a este pleno. Es una propuesta de Ceuta Ya. Por el contenido de la misma la voy a defender yo en representación del Gobierno y del Grupo Popular. Por tanto, si la Asamblea no tiene ningún inconveniente, le rogaría al señor vicepresidente primero, al señor León, que sea él quien modere este debate. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Político Ceuta Ya y relativa a reprobar la mala política en defensa de la españolidad por parte del Gobierno de la ciudad. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Permítanme hacer un breve preámbulo. Miren, Juan Vivas, el líder en Ceuta del partido que gobierna con Vox por toda España y que también ha gobernado de la mano de Vox en esta ciudad, el presidente de un gobierno que solo rompió aquel acuerdo porque miles y miles de ceutíes nos echamos a la calle, el que mantiene en su equipo a una persona que dijo sin sonrojarse en el Senado que los musulmanes somos vagos, el máximo representante en Ceuta de un partido que, al igual que Vox, vota en contra de que dejemos de vender armas al Estado de Israel, el que, al igual que Vox, aboga por una frontera cerrada, el que, en consonancia con Vox, dice que Ceuta no tiene que ser comunidad autónoma, el que vota a favor de las propuestas de Vox, el que, junto a Vox, repito, ha votado en contra de innumerables iniciativas sociales presentadas por este grupo, ese mismo Juan Vivas tiene la desvergüenza política de decir que Ceuta Ya y Vox son lo mismo. Ya saben, esa tontería de que los dos extremos se tocan. Eso de que, por ejemplo, es lo mismo ser antirracista que ser racista. Que lo suyo es estar en el término medio y que efectivamente en ese equilibrio hay que estar. Es decir, ser un poquito antirracista y evidentemente un poquito racista. Es simplemente ridículo. Los extremos se tocan. A eso apela ahora Juan Vivas continuamente para desacreditar a Ceuta Ya. ¿Y por qué lo dice? ¿Acaso lo piensa realmente? Claro que no. El presidente no piensa eso. Lo dice porque a Juan Vivas no se le puede hacer oposición real. Lo dice porque a Juan Vivas hay que bailarle el agua siempre. Ahora bien, lo grave no es esto. Háganme caso. Lo grave no es esto. Que el presidente, mostrando signos de desesperación, decida caer en el esperpento intelectual acudiendo a argumentos de barra de bar, es su problema. Lo realmente grave es usar a los medios de comunicación financiados con el dinero de todos para tratar de instalar ese discurso. Lo grave es que se utilicen a los medios de comunicación como herramienta de propaganda política del Partido Popular, porque evidentemente este fin de semana es lo que ha hecho usted, señor Vivas. Miren, lo digo sinceramente, es muy perjudicial para la democracia que ciertos medios se plieguen a ciertas prácticas antidemocráticas, porque además de antidemocráticas son patéticas. Y son patéticas porque parece que en esta ciudad, con tal de contentar al señor Vivas, ya casi todo el mundo está dispuesto a hacer el ridículo. Es sencillamente triste, muy triste. Entrando de lleno en la exposición de motivos de nuestra propuesta, quiero iniciar mi intervención diciendo que en Ceuta Ya consideramos que la españolidad de Ceuta es algo que hay que defender.
La españolidad de Ceuta es algo que hay que defender porque por más que Partido Popular y PSOE se empeñen en repetirnos eso de que Ceuta es igual que Huelva o Soria, la realidad es distinta. La realidad es distinta. Y es que a diferencia de lo que ocurre allá en Huelva o en Soria, la anexión de Ceuta y Melilla sí es un objetivo prioritario de otro país. Sí lo es. Quienes defendemos la españolidad de Ceuta, ¿tenemos argumentos históricos y jurídicos para secundar nuestra postura? Evidentemente que sí, nos sobran. Pero la pregunta que hay que hacerse, la pregunta pertinente, es si importa estos argumentos en el terreno de la geopolítica. Ya les contesto yo, no, no. En la geopolítica, permítanme recordarles que lo fundamental son las relaciones de fuerza. Es decir, no se trata de que nosotros tengamos razón y que Marruecos no la tenga, sino de si el país vecino es capaz de concitar apoyos para imponer sus planteamientos. Les recuerdo el contexto internacional en el que estamos viviendo. Es ante esto, ante lo que Ceuta debería dotarse de herramientas. Dotarse de herramientas. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo hacerlo? Para Ceuta ya está meridianamente claro. A través de una estabilidad que se logra siendo igual al resto de territorios del Estado. Ni más ni menos. Siendo iguales. Miren, todos los españoles viven en una comunidad autónoma. Perdón, todos no, salvo ceutíes y melillenses. Todos los territorios de España se encuentran bajo el paraguas de la OTAN. Nuevamente, perdón, todos no, todos salvo Ceuta y Melilla. El jefe de Estado ha visitado de manera oficial todas las regiones del país después de la COVID. Perdón nuevamente, todas no, todas salvo Ceuta y Melilla. ¿Están Ceuta y Melilla en la unión aduanera? Ya les respondo, no, no lo están. ¿Tiene el Estado español aguas territoriales en Ceuta y Melilla? Vaya, resulta que tampoco. Y así podríamos seguir enumerando agravio tras agravio. Es el maldito menos Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla condenadas a ser siempre una eterna excepción. Una excepción, una diferencia, subrayo, una diferencia que es lo que proporciona argumentos fuera de aquí para cuestionar permanentemente nuestra españolidad, la españolidad de las dos ciudades. Repito, Ceuta se hace fuerte en la igualdad. Y por eso los y las ceutíes tenemos que luchar para que Ceuta sea igual al resto. Sin embargo, Juan Vivas en todos sus años de gobierno se ha empeñado en lo contrario. Se ha empeñado en potenciar la pasividad del pueblo de Ceuta, de convencernos de que no hay nada por lo que luchar, de que todo está bien como está. Se ha empeñado en tratar de convencernos de que la españolidad de Ceuta se defiende diciendo muchas veces aquello de Ceuta lleva el amor a España en el corazón y cursiladas del estilo. Cursiladas, por cierto, que no tienen ninguna trascendencia en el terreno de la política internacional. Subrayo esto. Cursilada de puro consumo doméstico. Miren, Ceuta no se defiende con golpes de pecho, ni sacando banderas muy grandes, ni besando uniformes día sí y día también, ni teniendo la palabra España todo el día y todos los momentos en la boca. Se defiende logrando la plena igualdad de Ceuta con respecto al resto de territorios de nuestro país. Se defiende normalizando políticamente a Ceuta en todos los ámbitos, en todos. La españolidad de Ceuta se defiende no con palabras, se defiende con hechos, acciones e iniciativas frente a los agravios,
las ofensas y las humillaciones. El PP, con el presidente Vivas a la cabeza, lidera una corriente de opinión condicionada por un tremendo remordimiento por algo que solo se puede calificar de traición histórica. Todos en esta ciudad, repito, todos de izquierda a derecha, todos, incluido el PP, queríamos ser iguales. Así rezaba esa pancarta que ondeábamos por las calles de Ceuta y Madrid. Queríamos ser iguales porque en ello nos iba nuestra vida, en ello nos iba la defensa de nuestra españolidad. Porque, no se equivoquen, en un Estado integrado por comunidades autónomas, Ceuta debía ser una de ellas, derecho que nos reconoce la propia Constitución española en su disposición transitoria quinta. Pero no fue así. No fue así. Nos derrotaron, nos engañaron y nos convirtieron en una cuestión de Estado que es simple y llanamente un eufemismo para decir en realidad que el tiempo haga su trabajo sin hacer ruido. Y para desactivar definitivamente el espíritu reivindicativo de este pueblo, se dotaron de una élite local que por su propio interés renunció a defender su tierra. Personas que se pasaron al otro lado y que lo hicieron de la peor manera posible, como hipócritas que se pasan el día pronunciando frases emotivas que en realidad no son más que pura charlatanería dirigida a narcotizar a los ciudadanos más incautos. Nunca pierden de vista Estepona, Fuengirola o Málaga. Los ceutíes que vivimos aquí, y que consideramos esta tierra nuestra única tierra, sí queremos defender la españolidad de Ceuta. Contra todos y contra todo. También contra unas instituciones que nos mienten, nos callan, nos olvidan y nos tratan como a menores de edad. Porque la españolidad, repito, de Ceuta no se dilucida en el terreno histórico ni en el jurídico, sino en el mapa de una geopolítica sometida a las relaciones de poder. Echen ustedes un vistazo a cómo está el mundo. Y en las relaciones de poder, al que no se mueve, al que no lucha y al que no se defiende, lo laminan. Yo no quiero eso para mi tierra. Yo no quiero eso para mi tierra. Yo no quiero transferencias a cambio de dignidad. Y ustedes dirán que la dignidad no se come, pero parafraseando a un gran político, efectivamente la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad acaba arrodillado y acaba sin comer. Hoy pedimos dignidad para Ceuta, para los ceutíes y para las ceutíes. Y por eso, hoy proponemos el siguiente acuerdo: reprobar la mala política de defensa de la españolidad de Ceuta que desarrolla el gobierno de la ciudad del PP, presidido por Juan Vivas. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bien, desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos nuestro profundo rechazo a la propuesta formulada por Ceuta Ya, no solo por su tono innecesariamente alarmista, sino porque desvirtúa una cuestión tan seria como la españolidad de nuestra ciudad. Ceuta es España. Ceuta ha sido, es y será una parte inalienable del Estado español. Este concepto lo defiende el Partido Socialista de España y de Ceuta, y también lo defiende el presidente de la ciudad. Entendemos terriblemente injusto que Ceuta Ya pretenda una reprobación a un presidente que, por encima de diferencias ideológicas, que las tenemos y muchas, es un firme defensor de la españolidad de Ceuta. Y esta verdad no es meramente simbólica, sino un hecho jurídico, político e institucional reconocido tanto por nuestra Constitución como por el conjunto de la comunidad internacional. Frente a los intentos de deslegitimar o sembrar incertidumbre respecto de este vínculo, el Gobierno de España ha actuado siempre con determinación.
No nos vamos a ir a argumentos jurídicos o históricos que su propuesta denomina argumentos falaces, despreciando el peso del derecho, de las resoluciones oficiales e incluso de los hechos y de los tratados que se han sucedido a lo largo de la historia. Nos vamos a ir sencillamente a demostraciones recientes y concretas. En mayo de 2021, cuando Ceuta vivió uno de los episodios más difíciles de su historia reciente, el presidente Pedro Sánchez viajó inmediatamente a nuestra ciudad y, desde la delegación del Gobierno, envió un mensaje claro y cito textualmente: Ceuta y Melilla son tan españolas como Madrid o Sevilla. Actuaremos con firmeza para garantizar su integridad y su seguridad. No ha sido el único compromiso del máximo nivel por parte del Partido Socialista cuando ha gobernado en España. También lo hizo en su día el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en su visita oficial a la ciudad en 2006 afirmó: la presencia del presidente del Gobierno aquí reafirma lo que ya sabe toda España. Ceuta y Melilla son España y como tales gozan del respaldo absoluto del Gobierno. Pero mucho más. Estos compromisos no se quedan en palabras. Le voy a citar tan solo algunas pruebas del compromiso de España, de los gobiernos de España que, como usted dice, han sido alternativamente liderados por el Partido Socialista y el Partido Popular y que, añado yo, han sabido demostrar siempre su firme compromiso con la españolidad de Ceuta. Mire, el Gobierno de España despliega en Ceuta y en Melilla todas y cada una de las instituciones fundamentales del Estado, haciendo patente la españolidad y el servicio a los y las ceutíes, igual que cualquier otra capital de España. Delegación del Gobierno, Administración de Justicia, Sistema Nacional de Salud, Delegación del Ministerio de Educación, Servicio Estatal de Empleo, Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía, Comandancia de la Guardia Civil y, por supuesto, el Ejército de España. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. Supone una inversión sin precedentes, más de 350 millones. No se rían, es que como dicen que España está olvidada y está abandonada, 350 millones de euros para reforzar sectores clave como el empleo, la digitalización, la conectividad o las infraestructuras sociales. Otra prueba de compromiso de España y de Europa con la integridad de Ceuta como parte indisoluble de su territorio. Además, los sucesivos gobiernos de España del Partido Popular y del Partido Socialista han defendido y logrado ante la Unión Europea que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones objetivo prioritario de la política de cohesión de la Unión Europea, accediendo a fondos como FEDER, Fondo Social Europeo Plus y Fondo de Recuperación Next Generation, gracias a la gestión del Gobierno de España. Centenares de millones en forma de programa de servicio de desarrollo de Ceuta en dirección a converger con las ciudades de Europa. Si esto es abandono. Pero además hay un documento clave que ratifica la visión estratégica de la nación, la Estrategia de Seguridad Nacional. Aprobada en diciembre de 2021, este texto de carácter oficial fija las prioridades del Estado en materia de soberanía, defensa e integridad territorial. En dicha estrategia se afirma la singular posición geográfica de Ceuta y Melilla, ciudades fronterizas con el continente africano, constituye un elemento estratégico de la política de seguridad y defensa de España, tanto desde el punto de vista geopolítico, que usted hablaba antes, como en términos de flujos migratorios, control fronterizo y cooperación transfronteriza. Y más adelante, en este mismo texto, la defensa de la integridad territorial de España, incluyendo la protección de Ceuta y Melilla, será siempre un objetivo esencial y no negociable de la política de seguridad nacional. En todos estos pronunciamientos de máximo nivel que garantizan la españolidad de Ceuta, en todos ha estado de acuerdo el presidente de la ciudad. Esto es un hecho que tenemos que reconocer. Por otro lado, y a la vez que se es contundente y categórico desde esa ya manifestada españolidad de Ceuta y Melilla, el Gobierno de España también actúa con la prudencia responsable de quien sabe que una nación fuerte defiende su frontera y al mismo tiempo cultiva buenas relaciones con sus vecinos. En este sentido, Marruecos es un país con el que compartimos intereses comunes. Y nuevamente, reconocemos que en el presidente de la ciudad esa visión de Estado y lealtad institucional que busca preservar la estabilidad en un equilibrio que va más allá de colores políticos, porque en esto Ceuta nos une. ¿Y se podrá discrepar el señor Rivas? Claro que sí, en muchas cosas, muchísimas, como hacemos continuamente, pero no en la defensa categórica del carácter español de Ceuta. La españolidad de Ceuta, señor Mustafa, se defiende, como usted decía antes, con hechos, pero con diplomacia, con firmeza y con unidad. La defiende el Partido Socialista, la defiende el Gobierno de España, la defienden también la Ciudad Autónoma de Ceuta, con quien diferimos en muchas cuestiones, pero a quien sin duda hay que reconocerle su absoluta y determinada implicación con la defensa de la españolidad de Ceuta. Y, por supuesto, la defiende el conjunto de la ciudadanía ceutí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra.
Gracias, vicepresidente. Bueno, yo creo que el señor Mustafa ha venido aquí hoy a hablar de su libro, lo suele hacer. Yo creo que realmente la propuesta usted la podría haber enfocado en defensa a su programa, a su proyecto de que Ceuta sea comunidad autónoma. Y claro, en este caso, como no es una petición que abandere el Gobierno de la ciudad, pues la cuestión de la defensa de la españolidad, si no se es comunidad autónoma, queda como ahí en el aire. Y bueno, pues ha planteado usted, porque esa propuesta ya la ha traído en varias ocasiones, pues ha planteado usted la reprobación a la política en defensa de la españolidad del presidente de la ciudad. Nosotros ya manifestamos en el debate de la ciudad hace una semana que no se estaba haciendo lo adecuado, que el Gobierno de la ciudad no estaba haciendo lo adecuado en la defensa de esa españolidad. Y a los hechos nos remitíamos. Cada vez se cuestionaba más en los medios de comunicación, en debates públicos, en universidades, en centros dedicados al análisis geoestratégico. Se cuestionaba la españolidad de Ceuta, algo que nos parecía grave y que, en cierto modo, pues podría ser de alguna forma también atribuible a una mala comunicación o a una mala defensa que se podía estar haciendo de esa cuestión por parte del Gobierno de la ciudad. Pero no solo le vamos a atribuir al presidente de la ciudad esa responsabilidad. También es cierto que grupos como el suyo tienen responsabilidad en estas cuestiones, porque usted ha hecho mención y le puedo decir que bienvenido al barco. Bienvenido al barco que ha capitaneado Vox durante mucho tiempo. Usted ha hecho menciones a cuestiones que nosotros hemos defendido con bastante vehemencia a lo largo de la legislatura pasada y en alguna que otra intervención en esta Asamblea. Usted ha hablado de que, bueno, nosotros hemos defendido por activa y por pasiva que Ceuta pues, esté integrada en la OTAN, hemos defendido la unión aduanera, hemos defendido mayor intervención del Estado en la ciudad, hemos defendido mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta, hemos defendido precisamente lo más importante que entendemos que es en la defensa de esa españolidad, la lucha contra las injerencias del Reino de Marruecos en las cuestiones relacionadas con Ceuta y Melilla. Hemos señalado aquí, en esta Cámara y también a través de los medios de comunicación, precisamente al principal responsable de que se cuestione esa españolidad, que es el Reino de Marruecos. Hemos señalado también la falta de decisión y contundencia por parte del Gobierno de la Nación en la defensa de la españolidad de Ceuta ante las reclamaciones injustificadas del Reino de Marruecos. Todas esas propuestas las hemos traído a esta Cámara y todas ellas han sido rechazadas, entre otros también por su grupo, diciendo que eran propuestas que traía la ultraderecha. Y que como las traía la ultraderecha, pues había que rechazarlas. Pero la realidad es que nosotros poníamos el acento sobre la cuestión. Nosotros indicábamos cuál era el responsable, quién eran los responsables de que se estuviese cuestionando esa españolidad. Hemos achacado en infinidad de ocasiones la falta de contundencia del Gobierno de la ciudad. Ahí le tengo que dar la razón. Es que no se defiende la españolidad de Ceuta con frases bonitas, con obviedades, no. Por mucho que nosotros digamos al resto de nuestros compatriotas que esto es España y que está en España como Soria, como Huelva o como Burgos, pues a lo mejor la imagen que se da pues no casa con la realidad y el resto de nuestros compatriotas pues no entienden esa defensa que hace teórica el señor Viva de esa españolidad. Eso es un problema, por supuesto. El problema es que esa defensa que hace el Gobierno de la ciudad no casa con la realidad de la ciudad de Ceuta. Una ciudad permanentemente asediada por el Reino de Marruecos, presionándonos migratoriamente. Ahí está la situación de colapso que tenemos en la ciudad, y creo que no soy yo el que lo está diciendo en esta Asamblea. Yo creo que es el Gobierno el principal el reclamo que tiene con respecto al Gobierno de la Nación, el colapso migratorio que tiene la ciudad. Pues eso está provocado por el Reino de Marruecos. El proceso de marroquinización constante que tiene la ciudad, también un proceso de suplantación demográfica por parte del Reino de Marruecos, que tiene sus intenciones anexionistas. Eso también es un problema para la españolidad de Ceuta. Nosotros lo hemos denunciado y se ha puesto el grito en el cielo. Hay infinidad de elementos estructurales que hacen que esa españolidad empiece a ser cuestionada por parte de nuestros compatriotas y que se ponga en tela de juicio ese hecho.
¿Usted entiende que siendo comunidad autónoma se va a solucionar ese problema? ¿Que la defensa del presidente de la ciudad de ese hecho va a solucionar este problema? Pues lo dudo. Entiendo que ese no es el camino. Que haciendo como hace la defensa de esa españolidad, con palabras bonitas, con un marco poético, vendiendo las excelencias de nuestra ciudad y que después esa realidad choque directamente con lo que viven los ciudadanos y con la imagen que tiene Ceuta y que se tiene de Ceuta en el exterior. Yo entiendo que, evidentemente, eso es un problema que tiene el presidente de la ciudad, que, entre otras cosas, el Gobierno de la ciudad ha afeado precisamente al Grupo Vox cuando ha intentado poner de relieve los problemas reales que tiene la ciudad. Se nos ha dicho que nosotros somos alarmistas, que nosotros vendemos una imagen terrorífica de la ciudad. Nosotros lo único que hemos querido es poner de relieve cuáles son los problemas que tiene la ciudad de Ceuta y que ponen en cuestión precisamente esa españolidad, precisamente provocados e instigados por el Reino de Marruecos, con el que no se pueden tener acuerdos de buena vecindad, porque a Marruecos lo que no le interesa es la comodidad de la ciudad de Ceuta y, por lo tanto, lo que le interesa es que cada vez tenga una apariencia mayor o parecida a Marruecos que una apariencia propia de una ciudad española. Eso es lo que está buscando Marruecos. Como digo, nosotros lo hemos puesto en el foco a lo largo de la legislatura pasada y en infinidad de planteamientos en esta. Y siempre se nos ha dicho lo mismo, somos alarmistas. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas que dan esa imagen y una vez que se solucionen esos problemas, pues a lo mejor la defensa de la españolidad será mucho más fácil si realmente Ceuta no es cuestionada en su españolidad precisamente por el principal enemigo que tiene esa españolidad, que pues no se la vamos a achacar directamente esa culpabilidad al presidente de la ciudad, se la achacamos directamente a la presión que ejerce el Reino de Marruecos sobre España y a la falta de contundencia que el Gobierno de la nación tiene en defender la españolidad de Ceuta. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor León. En primer lugar, me parece malo, muy malo, que Vox le diga a cualquier otra formación democrática bienvenida al barco. Yo creo que en el momento que lo hacen, uno debería plantearse lo que está haciendo y lo que está diciendo en esta Cámara. Muy mal. A mí, desde luego, se me han puesto los pelos de punta de escucharle dar esa bienvenida al barco a una formación localista. Y yo creo también, igual que todos mis compañeros y compañeras, que en esta propuesta hay dos asuntos mezclados, muy mal mezclados. Por un lado, la posible conversión de Ceuta en comunidad autónoma y, por otro lado, la defensa de la españolidad por parte de cualquier representante público. Yo doy por hecho y pondría la mano en el fuego a que cualquiera de los 25 concejales que vienen a esta asamblea defienden a pie juntillas la españolidad de esta tierra. Parto de ahí, porque si no, el mensaje que se traslada a los ciudadanos no es precisamente el de seguridad y solvencia por el que deberíamos trabajar todos. Evidentemente, nosotros, como formación localista, el paso de ciudad autónoma a comunidad autónoma no es solo una aspiración, sino que es una reivindicación histórica que, desde luego, no perdemos la esperanza de que puedan materializarse y convertirse en realidad algún día. De hecho, nosotros creemos que la mejor manera para defender la españolidad de esta ciudad es reivindicando enérgicamente una mejora en la calidad de todos los servicios públicos que no son competencia de la ciudad. Lo hacíamos hace un momento con el tema de las enfermeras escolares y le decía a la representante de la ciudad, levante usted un poco más el tono, sea un poco más vehemente, más beligerante, reivindique más lo que necesitamos. Por lo menos hasta que algún día, no sé si lo veremos o no, se materialice la conversión de la ciudad en comunidad autónoma. Creemos igualmente que Ceuta, al igual que la ciudad hermana de Melilla, se consideran entes territoriales peculiares de carácter autonómico. Y esto significa que tenemos ciertas características propias de las comunidades autónomas, pero, lógicamente, no somos consideradas como tales. Así lo ha manifestado desde el Tribunal Superior de Justicia al Supremo, pasando por el Constitucional, en muchos pronunciamientos. Lo cierto es que en su día ni PP ni PSOE quisieron materializar esa conversión de nuestra ciudad en comunidad autónoma cuando tuvieron la oportunidad. No lo hicieron ni unos ni otros. Y además de todos los reproches que se les puede hacer, lo cierto es que la disposición transitoria quinta de la Constitución, esa que dispone que, si así lo deciden nuestros respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta,
de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, podríamos convertirnos a través de esa disposición transitoria quinta en comunidad autónoma, lo cierto, como digo, es que sigue estando en el mismo sitio, que no es otro que el cajón del olvido. Ahora bien, que no seamos comunidad autónoma no significa que no se defienda la españolidad de esta tierra. Por lo menos nosotros lo entendemos así. ¿O es que ahora va a resultar que somos menos españoles por tener un estatuto de autonomía? ¿O es que resulta que somos menos españoles por no ser aún comunidad autónoma? Nosotros creemos, desde luego, que no. Y como no nos queda muy claro el modelo de españolidad que se está defendiendo esta mañana, sí le vemos ciertas coincidencias con algunos argumentarios de personas que ya no son representantes públicos, que además decían, hoy ha apelado el proponente a la falta de dignidad del pueblo, en su día se apelaba a que el pueblo es torpe, a que es fácilmente manipulable, y ahí están las hemerotecas para quien lo quiera recordar. Nosotros, desde luego, preferimos abogar por tratar nuestra españolidad con absoluta normalidad, que es lo que hacen todos los ceutíes y que para nosotros son el ejemplo principal, porque desde luego nos llevan muchísima ventaja. Cualquiera, si salimos de aquí y nos plantamos en cualquier calle de la ciudad, vemos desde luego cuáles son las preocupaciones de los ceutíes y cómo ninguno duda de la españolidad de ningún otro. Y en ese aspecto es especialmente donde creemos que hay que tomar ejemplo de la gente de a pie, que, como digo, nos lleva bastante ventaja en lo de demostrar día a día con una serie de valores comunes a través de convivencia o coexistencia, multiculturalidad o interculturalidad, que no son otros que el respeto al que está al lado, aunque aquí parece ser que hay términos que gustan más que otros. En definitiva, para nosotros lo fundamental es que no hay necesidad de estar autocuestionándonos constantemente, y menos aún desde esta Asamblea. Abogamos por exigir esa conversión en comunidad autónoma, por supuesto, pero lógicamente tiene que ser con los estudios previos en forma de ver el grado de capacidad que tenemos para asumir responsabilidades y competencias, cuya negación parece ser el único nexo común en el que siguen poniéndose de acuerdo PP y PSOE a nivel nacional. Los únicos que hasta la fecha han cuestionado nuestra españolidad, especialmente la de la mitad de la población local, son los de la ultraderecha. Y aquí lo hemos venido denunciando año a año desde que tenemos voz en esta Asamblea y desde que ellos están presentes. Y creemos que flaco favor hacen a esta tierra este tipo de enfoques tan amargos con todos los problemas que hay que solucionar, como propios de amargados, antes que, desde luego, mirar por el interés general de Ceuta, que, como decía anteriormente, debería ser la prioridad, porque aquí parece que hay quien sigue afanado en el cuanto peor mejor, y cuanto mayor sea la crispación, mejor resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Armé. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Lo primero que quiero decirle, señor Mustafa, es que usted pretende que la Asamblea me repruebe, textualmente casi, según consta en su propuesta, y además acaba de refrendar, porque yo estoy dejando morir a Ceuta como consecuencia de una actitud pasiva e indiferente en relación con la defensa de nuestra españolidad. Yo creo, señor Mustafa, que eso es lo más grave que se le puede decir a un presidente o a un alcalde de la ciudad de Ceuta, porque eso es entreguismo y eso es traición. Y usted, por tanto, me está acusando de entreguismo y de traición. De hecho, esta reprobación, que tiene toda la pinta de ser una moción de censura en toda regla, esta reprobación no ha ocurrido nunca, que yo recuerde, en esta Asamblea ni en el anterior Ayuntamiento Democrático. Desde que llegó la democracia a nuestra ciudad, nunca a un alcalde o a un presidente se le ha acusado de traición a Ceuta, que es tanto como decir de traición a España, por tener una actitud pasiva e indiferente en relación con la defensa de la españolidad. Además, es mentira, pero yo no entiendo por qué hacen ustedes esto. Me parece una desproporción absoluta. Tengo mi propia opinión, luego se la daré, pero me parece absolutamente desproporcionado porque es mentira. Yo, desde el momento en que llegué hace más de 24 años a la presidencia, tenía claro que si algo tenía que defender
era nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y, por tanto, la españolidad. Y que había que tener una estrategia para hacerlo. Y lo tenía claro porque es verdad, Ceuta está sometida a unos condicionantes que no se dan en ninguna otra parte del territorio nacional y algunos de ellos de índole geopolítica. Por tanto, aquí es muy importante defender la integridad y lo he hecho. A usted no le gusta el Estatuto de Autonomía, pero yo, gracias a haber sido el presidente de una ciudad autónoma, he tenido acceso a unos foros que podemos considerar políticamente privilegiados o preferentes, en los que he podido reiterar de una manera manifiesta y sobre todo de una manera muy intencionada, aunque usted lo considere una cursilada o una cursilería, palabras huecas y tópicos, que Ceuta es España por los cuatro costados, se mire por donde se mire, porque lo acredita el derecho, porque lo avala la historia y por lo que lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. Eso, que para usted es una cursilería, para mí es fundamental. Y eso puede que sea lo que a usted le moleste, el que yo diga esto. También he podido afirmar con toda rotundidad que nuestra integridad y nuestra soberanía, aun cuando no las reconozca Marruecos, no está en riesgo. Que nuestra integridad y soberanía, aun cuando no las reconozca Marruecos, está garantizada por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. Y también he podido afirmar que esto es fundamentalmente porque es una cuestión que está asociada a nuestra Constitución y, como digo, a nuestro Estatuto de Autonomía, donde se establece de una manera clara. Y desde el primer día ha habido una estrategia. Evidentemente yo comprendo que desde su posición de superioridad moral, intelectual, ética, que yo califiqué el otro día en el debate del Estado de la Ciudad de arrogante, porque quien se considera superior a los demás es arrogancia. Usted parte por lo sano y dice, usted ha tenido pasividad y le ha dado lo mismo. No nos reconoce que haya habido una estrategia. Pues la ha habido y la sigue habiendo. Y esa estrategia, señor Mustafa, está basada, aun cuando para usted, desde esa superioridad moral, sea una cursilería, está basada en 5 pilares. El primero de ellos es defender una política de Estado para Ceuta, por razón fundamentalmente de esos condicionantes que no tienen parangón en el resto de España. Lo digo yo y lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional. Y, por tanto, hay que estar muy pendiente en Ceuta de los servicios públicos y suministros esenciales, hay que estar muy pendiente en Ceuta de las oportunidades de empleo, del acceso a la vivienda, de la inclusión, de las capacidades de defensa y de los cuerpos de seguridad, del modelo económico, del funcionamiento de la frontera, de la capacidad de acogida de migrantes, de la suficiencia financiera de nuestra hacienda local y autonómica. Hay que estar pendiente en Ceuta y requiere de un apoyo y de un compromiso especial por parte del Estado, y esa es la política de Estado, que constituye el primer pilar de la estrategia para velar por la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la cohesión social de nuestra ciudad. El segundo, lo he dicho antes, la unidad de los ceutíes en el sentimiento de pertenencia a España, pilar fundamental. Unidad de los ceutíes con independencia de cuál sea el credo, con independencia de cuál sea el origen, con independencia de cuál sea la cultura. Una unidad que nos fortalece. En tercer lugar, lo dice el Estatuto de Autonomía y yo no paro de decirlo, donde haga falta. El reconocimiento, el aprecio, la comprensión y el aprecio a la diversidad cultural de Ceuta como un factor de enriquecimiento, como clave de la convivencia de la que todos nos sentimos orgullosos. El cuarto pilar sería la lealtad institucional, que es tanto como decir poner los intereses de Ceuta por encima de los intereses partidistas en cualquier asunto, pero sobre todo cuando se trata de cuestiones vitales. Y el quinto pilar, la conveniencia de unas buenas relaciones con el país vecino, beneficiosas para ambas partes y basadas en el respeto y la reciprocidad, a lo que preciso
unas buenas relaciones que no tienen que ser impedimento, no pueden ser impedimento para otras tres cosas. Una, para afirmar, como se ha hecho y cuando ha sido necesario, con toda rotundidad, la soberanía española de Ceuta y la garantía de nuestra integridad territorial, con firmeza y con claridad. La segunda, que creo que también es muy importante, tener desplegadas las capacidades necesarias en el ámbito de la defensa, de manera preventiva y de manera disuasoria. Y la tercera, y también muy importante, no depender de nada vital del país vecino. Buenas relaciones, pero al mismo tiempo capacidades disuasorias, afirmación rotunda y contundente y no dependencia de Marruecos. Y esto es lo que hemos ido haciendo. Y no es que yo le quiera devolver la bofetada, señor Mustafa, no es mi intención. Pero sí quiero decirle que usted me acusa de pasividad y de indiferencia. Mire, yo creo que la baza más importante que tiene Marruecos para decir que Ceuta no es España es afirmar que Ceuta es una colonia. Y aquí el único partido que ha venido a esta Asamblea a decir que Ceuta es una colonia ha sido usted. Usted me dirá quién está haciéndole el trabajo a Marruecos. Muchas gracias, presidente. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Voy a despachar rápidamente al contubernio de LMDC, PSOE y Vox. Miren, respecto al LMDC, de chiste, dice que es muy malo porque Vox dice que se asemeja en algunas cuestiones a lo que yo he dicho. Mire, Vox ha tenido denunciadas a dos personas única y exclusivamente en la justicia. Una fue a Mohamed Ali y otra fue a mí. Y mire, usted en la legislatura pasada votaba propuestas a favor de Vox. Yo nunca en mi vida he levantado este dedo para votar una propuesta de Vox. Jamás. Es más, mi primera intervención en esta Asamblea, cuando llegué como diputado, fue una declaración de intenciones que salí a realizar ahí, en ese atril, donde dije que jamás iba a votar a Vox. Usted votó en innumerables ocasiones a propuestas de Vox. Segundo punto. Dice usted que en Ceuta o en España nadie duda de la españolidad de los ceutíes. Pues a usted yo lo recuerdo decir y quejarse agriamente de que los ceutíes somos españoles de segunda. Usted lo ha dicho. Usted. Y luego, usted no se preocupe por mí. Usted preocúpese realmente cuando me vea sentado en la vicepresidencia al lado de Vox cobrando 80.000 euros. Entonces debería preocuparse. Mientras tanto, no lo haga. Al PSOE. Miren, ustedes es la formación que está absolutamente desacreditada para decir nada sobre la cuestión autonómica. Y sí, decían ustedes que yo he confundido las cosas y sí, nosotros consideramos, se lo he explicado durante mi discurso, mi argumento central era la igualdad de Ceuta con respecto al territorio, al resto de territorios de nuestro país, porque creemos que esa es la mejor forma, que esa es la mejor herramienta para defender a Ceuta. Yo digo, nunca he dicho que ustedes no crean en la españolidad de Ceuta, sino que el Partido Popular, y ustedes también, porque han apoyado al Partido Popular, ustedes también, tienen una forma de defender la españolidad de Ceuta que a mí me parece insatisfactoria. Y le digo que ustedes están desacreditados porque ellos traicionaron a Ceuta en la década de los 90, en 1996. Pero es que ustedes la traicionaron desde el justo momento en el que se empieza a desarrollar el Estado autonómico. Porque Felipe González, que en aquel entonces ya mostraba maneras, se negó a que Ceuta fuese comunidad autónoma. Mientras estábamos todos, izquierda, derecha, sindicatos, el propio Partido Popular en la calle pidiendo que Ceuta fuese comunidad autónoma, ¿sabe dónde estaban los suyos? Míreme a los ojos, estaban en casa escondidos avergonzados, porque su formación les prohibió manifestarse. Queda usted absolutamente desacreditado. Usted y la historia de su partido en cuanto a la cuestión autonómica. Dicen ustedes que yo uso la españolidad como arma arrojadiza. Entonces, señoras y señores, en esta Asamblea nunca se puede hablar de absolutamente nada. Porque si yo hablo de vivienda, estoy utilizando la vivienda como arma arrojadiza. Porque si yo denuncio el fracaso escolar, estoy utilizando el fracaso escolar como arma arrojadiza. Porque si yo denuncio las desigualdades estructurales en nuestra ciudad, es utilizar el arma arrojadiza. Porque si yo denuncio que no hay vivienda para mis vecinos,
estaré utilizando la vivienda como arma arrojadiza. Es decir, que aquí solamente se puede venir a hablar de farolas y de carreteras. Porque hablar de políticas en mayúsculas es colocarse, es utilizar el arma arrojadiza. Señor presidente, usted dice que soy arrogante. Muy arrogante, ¿verdad? Usted en su tono condescendiente utiliza uno de los recursos más arrogantes que existen sobre la faz de la tierra. Tratar al resto como estúpidos. En este caso a mí. Sí. Si yo soy arrogante, usted me gana por goleada. Mire, ha hablado usted de la defensa de la política de Estado para Ceuta. Y usted ha utilizado, lo utiliza en innumerables ocasiones, la estrategia de seguridad nacional. Presidente, ¿de qué fecha es esa estrategia? Del 2021, si no recuerdo mal. ¿Qué quiere usted decirnos? ¿Que antes del 2021 nosotros estábamos desamparados? ¿Eso quiere usted decirnos? ¿Qué quiere usted decirnos? ¿Que los gobiernos de Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero nos tenían abandonados y excluidos de la política de seguridad nacional? ¿Eso es lo que usted quiere decirnos? ¿O usted lo que intenta decir y hacer caer en el imaginario de la gente que estar incluidos en esa estrategia de seguridad nacional se debe a usted? Y luego, esa política de Estado para Ceuta, que en el discurso, yo se lo he dicho antes, en el discurso está muy bien, pero los hechos no la acompañan. No la acompañan por varias cosas. En primer lugar, aquí hemos traído iniciativas para, 1, ley de financiación, 2, blindar nuestro REF. Y utilicé la misma palabra que utilizaba usted. 3, modificación del Estatuto de Autonomía. ¿Sabe lo que dice usted? Votar en contra. Mientras se iba a Madrid a hablar justamente de esto, votar en contra. Pero al margen de estas cuestiones, cuando usted habla sobre la unidad, la españolidad como elemento de unidad y no de división, yo le recojo el guante. Nosotros, mi grupo político autonomista, y que entiende que la igualdad de Ceuta es el único recurso o el recurso más importante para defender nuestra españolidad, nuestro grupo autonomista le dice que convoque usted mañana mismo, una movilización, traiga aquí una propuesta, traiga aquí una iniciativa, muéstrenos un solo papel que de verdad que acredite una voluntad clara, nítida, para normalizar la situación de Ceuta en el Estado. Y, por favor, no vuelvan a utilizar el plan estratégico, que está muy bien, pero se desmorona solo. El plan estratégico recogía cosas tan importantes como el hito histórico del cable eléctrico, efectivamente, pero recogía cosas tan mundanas como la reforma de la fachada de la delegación del gobierno y recogía cosas que ustedes incumplieron. Por eso digo que nos abandonan y nos mienten. En ese documento aparecía la creación de 4 psiquiatras, de 4 psicólogos clínicos y de 2 enfermeros especializados en salud mental para la unidad infantojuvenil que se iba a proyectar aquí en Ceuta. Pero no recogía ese documento lo más importante. No hablaba de lo más esencial, que fue la promesa que se nos hizo tras los sucesos de mayo. Es la naturaleza política de Ceuta. Yo no sé qué hicieron ustedes. Nosotros participamos en esa elaboración de ese documento, aportando documentos, y les dijimos que efectivamente la naturaleza política de Ceuta debía ser resuelta para que jamás, nunca más, nadie de fuera dudase sobre la españolidad de Ceuta. Es más, la Unión Europea se encaminó hacia ese trayecto, hacia ese camino. Y la promesa, tanto de aquí como de allá, era incardinarlo en la Unión Europea y de forma definitiva en el encaje territorial de nuestro Estado. Ni lo uno ni lo otro. Pues, señor presidente, por mucho que a usted le duela, en 25 años de gobierno seguimos sin ser comunidad autónoma, que no es lo único que he dicho. Seguimos sin formar parte de la Unión Aduanera. Seguimos fuera de la OTAN, seguimos sin aguas territoriales y seguimos siendo un ente distinto, anómalo. El último ejemplo, el que tiene que ver con el Consejo Escolar Nacional. Para participar en ese Consejo Escolar, las distintas autonomías
participan con sus representantes territoriales de los consejos escolares autonómicos. Nosotros, como no tenemos el nuestro, pues no participamos. ¿Y cómo lo solventan ustedes? Pues con otra excepción. Por eso la eterna excepción. Otra excepción, que es utilizando uno de los recursos que permite el reglamento de ese consejo, permitiendo que una persona de reconocido prestigio, al ser de Ceuta, que eso es su argumento, al ser de Ceuta, representa a Ceuta. ¿Qué provocó aquello? No solamente la crítica de Ceuta ya, al que ustedes intentan hoy de la manita a todos señalar como culpable de sus propios actos. Pues pasó algo que no tiene nada que ver con Ceuta ya, que hay gente en esta ciudad que tiene dignidad, honorabilidad. Y lo que hizo el señor Ángel Gabarrón fue eso, dimitir del foro de educación porque no estaba dispuesto a asumir tal trampeo. Tal trampeo. Y digo que son traidores, presidente, claro que lo son, y lo digo con vehemencia, porque ustedes se manifestaron aquí con nosotros pidiendo que Ceuta fuese igual, claro que sí. Y ustedes, aquí, en esta institución, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, de forma muy solemne, de forma muy seria, dijeron, vamos a votar a favor del Estatuto de Autonomía, pero cuando cambie el gobierno de la nación, nosotros haremos que Ceuta sea comunidad autónoma. Y en 1996 gobernó el Partido Popular y ustedes consumaron su traición, porque no cumplieron con su palabra. Ergo, si incumplen su palabra, traicionan su palabra y traicionan a Ceuta. Y voy a contestarle a la última, que por lo visto usted es un magnífico manipulador de las palabras. Yo dije aquí que ustedes están convirtiendo a Ceuta en una colonia, no que Ceuta fuese una colonia, que es distinto. Digo, su acción genera que Ceuta sea una colonia, por diferentes características. Somos una entidad rara y diferente. Hay una élite que vive bien, hay una gran población que vive mal y vivimos de la metrópoli a través de las transferencias. Este argumento que yo he utilizado en el día del debate del Estado de la ciudad, ¿sabe usted quién lo utilizaba? ¿Sabe quién lo utilizaba, señor presidente? Ustedes. No, ustedes. Ríase, tómeselo a cachondeo. Ustedes, es otra forma de ser arrogantes. La condescendencia y hacer los chistes. Ustedes, no Marruecos, ustedes, porque en aquel entonces, junto a nosotros, ustedes decían que la mejor manera de defender a Ceuta era convertirla en comunidad autónoma. Porque todo el mundo entendía acertadamente que Ceuta se hacía fuerte en la igualdad y porque los textos de la ONU hablaban precisamente de esa naturaleza distinta como el riego que teníamos que evitar. Aquellas personas que se manifestaban aquí, que estaban en su formación política, estaban en lo cierto. La diferencia no es buena para Ceuta. No lo es. Lo dijeron entonces y yo reproduzco sus palabras que decían junto a otros grupos autonomistas. Y lo decían ustedes. Sí, ustedes. Y luego, finalmente, lo de intentar compararme y situarme a la altura de las pretensiones marroquíes es lo mismo que hace Vox. Y termino con esto. Es muy sencillo desmontar su discurso. Dicen que he dicho cosas mezclándolas, que la españolidad de Ceuta no está nunca cuestionada, sin embargo reconocen aquí y votan a favor de declarar non gratas a personas que precisamente estaban disputando o estaban intentando decir que Ceuta y Melilla no eran españolas, y dicen ustedes eso y no se les sonroja la cara, siendo conscientes de que aquí hay un grupo político, no ellos, que da igual lo que ellos son, sino lo que representan. Ellos representan un pensamiento que es letal para Ceuta. Y ese pensamiento es que la gente como yo nunca vamos a ser españoles. Y yo soy más español que cualquiera de ustedes, al menos igual. Y ese pensamiento de la extrema derecha, no viene de ahí. No viene de ahí, señor presidente, por mucho que usted intente rasgarse las vestiduras. Ese pensamiento viene de ustedes.
Delegados del Gobierno que nos llamaban Cale Borroca. ¿Sí? Delegados del Gobierno que nos llamaban traidores y atentados contra la ciudad. Delegados del Gobierno que nos dijeron que éramos prácticamente lo que ellos nos decían a nosotros, talibanes. Eso no lo ha hecho Mohamed Mustafa. Sí, estoy terminando. Eso lo han hecho ustedes. Y yo digo que sí, que yo me creo, claro que me creo que ustedes se sienten muy españoles. Claro que sí, pero difiero profundamente en la forma en la que ustedes pretenden defender la españolidad de Ceuta. Y la españolidad de Ceuta, además de lo que usted ha dicho, que puede que yo se lo compre, le digo que la estabilidad de Ceuta pasa por la igualdad. Por la igualdad. Esto se lo he dicho en innumerables ocasiones, da igual que nosotros sepamos que somos españoles, nadie lo duda, pero lo importante es hacer valer frente a terceros nuestro posicionamiento. Y eso se hace indicándoles a esos terceros que estamos incardinados en la organización territorial del Estado, que no hay ningún tipo de diferencia ni territorial ni poblacional entre Ceuta y Huelva, pero se hace con hechos, no con discursos. Y sí pasa por la comunidad autónoma, y sí pasa por tener nuestras propias aguas territoriales, y sí pasa por tener nuestro propio consejo escolar, y sí pasa por innumerables cuestiones que ustedes han ido orillando a lo largo de los 25 años. Y si usted pretende, señor presidente, ya he terminado. No he intervenido en ninguna de las iniciativas durante este pleno para poder hablar. Y ustedes han sido tres formaciones, sí. Bueno, tres formaciones contra una. Tres formaciones contra uno. Tres formaciones contra uno. Y termino con esto, presidente. Si usted lo que pretende es buscar en el victimismo una forma de acentuar, en el victimismo, si busca en el victimismo acentuar su liderazgo, le diré una cosa. Le diré una sola cosa. Ese victimismo, junto a la condescendencia, junto a los chistes, también es una forma de ser arrogante. Por lo tanto, como le decía anteriormente, usted no me gana 1-0 en arrogancia, sino que me gana 3-1. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, Muchísimas gracias, señor León, por darme la palabra. Y en cualquier caso, yo creo que la mejor demostración de arrogancia y soberbia la ha hecho usted, la ha vuelto a hacer esta mañana. Usted resulta que es digno, lúcido, íntegro. Y los demás, los que no están de acuerdo con usted, los que no le bailan el agua, pues constituyen directamente un contubernio. Esto antes era que los demás se vendían y se enfrentaban de una manera indecente a la lucidez, la integridad y la dignidad que usted emana. Pero claro, ya no bastante con aquello de venderse, encima ahora es que constituyen un contubernio. Todo aquel que no piense lo que diga el señor Mustafa y adláteres, pues constituye un verdadero contubernio. Yo antes le hablaba de que existe una estrategia, usted no me ha discutido en absoluto que exista. Y le dije que le iba a reservar para esta segunda intervención los resultados de la estrategia, que como dije, está basada en 5 pilares, que no voy a repetir porque ya constan en acta y son conocidos por todos. Pero los resultados existen y creo que son positivos y alentadores. Porque Ceuta hoy, gracias a esa estrategia, creo que tiene cubiertos de manera satisfactoria y autónoma todos los suministros que pudiéramos considerar básicos. En el ciclo integral del agua no se lo voy a repetir porque ya me lo han oído muchas veces, pero me refiero tanto a la producción como al abastecimiento, como al saneamiento, como a la depuración, de manera satisfactoria y autónoma. La suficiencia energética a partir de la construcción del cable eléctrico, sin ninguna duda. La extensión de la fibra óptica por todo Ceuta y su conectividad con la península. Y además el cierre del vertedero de Santa Catalina. Todo eso va en la línea de igualar a los ceutíes con el resto de España, que forma parte de esa estrategia a la que yo me refería. En sanidad y educación queda mucho por hacer, pero no había y hay un hospital universitario, hay un campus, hay 3 bibliotecas públicas, hay un conservatorio de música que se ha renovado.
Existe un notable despliegue y una altísima preparación de nuestras Fuerzas Armadas en Ceuta para cumplir de manera eficiente y eficaz con los cometidos que le encomienda el artículo 8 de la Constitución, y no les quepa la menor duda que están en condiciones de hacerlo, al igual que existe una notable presencia y una capacitación profesional extraordinaria de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Eso forma parte de la estrategia. La compensación por pérdidas de recaudación del IPSI, eso para usted no tiene ninguna trascendencia, pero significó fundamentalmente que la hacienda de la ciudad no dependiera del comercio transfronterizo, es decir, no dependiera de quien pudiera cerrar ese comercio transfronterizo y, por tanto, acabar con la cobertura de los servicios públicos que atiende esta Administración. Al mismo tiempo de eso, se mejoró notablemente el sistema de financiación autonómica y, al mismo tiempo de eso, también se incrementaron las dotaciones finalistas para atender determinadas áreas. Y eso ha permitido, dentro de esa estrategia de equiparación con el resto de España, una transformación urbana, una renovación de equipamientos y una puesta en valor de buena parte de nuestro patrimonio histórico-cultural como nunca Ceuta había conocido en su historia contemporánea. En cuanto al perfeccionamiento del REF, las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, el 60% de bonificación en el IRPF, el establecimiento de una bonificación específica para las empresas de fuera que creen empleo en Ceuta con independencia de que cierren aquí el ciclo mercantil, una tributación especial para el juego, la revisión del IVA para atender a los servicios que puedan tener e incentivar una base tecnológica, el 75% de ayuda al transporte marítimo y aéreo para residentes, por tanto, conectividad. Y como complemento en esas mejores comunicaciones y en infraestructuras, porque también es bueno estar conectado con la península en defensa de nuestra integridad, el helipuerto, la línea aérea o la nueva estación marítima. En suelo y vivienda, que también es importante, la urbanización de Loma Colmenar, 700 viviendas. El PEGOU, la cesión por el Ministerio de Defensa de 100.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad, cosa que a ustedes no les gusta, sin coste económico para la ciudad. La elaboración de un plan por esta Asamblea con su voto en contra para la construcción o abstención, que es lo mismo, no apoyo, para la construcción de 1.000 viviendas en los próximos 3 años. La industria del juego online es una realidad. Las actividades portuarias muestran síntomas de crecimiento, expectativas razonables en cuanto a su crecimiento, como digo. El segmento tecnológico, el turismo asociado al comercio, las cifras de cotizantes a la seguridad social ponen de manifiesto, y eso formaba parte también y forma parte de la estrategia para defender nuestra integridad y soberanía, que existe un modelo económico, puede existir un modelo económico alternativo para Ceuta, más sólido, más estable, con mayor capacidad para crear empleo, verde, azul e inteligente. Junto con eso, en la frontera, ahora se pide el visado para las personas que quieren acceder a España a través de la misma y no son residentes en el espacio Schengen. Se eliminó el porteo y no se asfixió la economía de Ceuta. Y la aduana comercial se ha establecido nominal y formalmente, y esperemos todos, deseamos todos, que llegue a funcionar de una manera absolutamente convencional. Se ha establecido mediante ley el límite de la capacidad de acogida de menores migrantes en nuestra ciudad, también forma parte de la estrategia. Y, insisto, la estrategia de seguridad nacional que se aprobó en diciembre de 2021 porque hubo el episodio de mayo de 2021, pero todas las cosas a las que me estoy refiriendo con anterioridad se estaban llevando a cabo desde hace 24 años y todavía no había ocurrido el episodio de mayo del 21, que fue el que recomendó el que Ceuta estuviera en esa estrategia de seguridad nacional. Los planes integrales para el desarrollo socioeconómico. Dicen ustedes que no valen. Claro que hay cosas por hacer. Nosotros hemos dicho los primeros que hay retrasos muy significativos, pero hombre, el cable eléctrico no es una iniciativa estratégica para Ceuta. Más de 300 millones de euros de inversión. La cesión de suelo de 100.000 metros cuadrados no es una inversión y una acción y una actuación estratégica para Ceuta. Hombre, la revisión del concepto estratégico de la OTAN en junio de 2022, que a ustedes se les ha olvidado,
y se cambia el concepto geográfico por el concepto de la OTAN para defender y garantizar la integridad territorial de los Estados miembros de la Alianza. Y a usted también ha pasado de puntilla por una resolución histórica del Parlamento Europeo del 10 de junio de 2022 diciendo que Ceuta y Melilla son España y Europa de una manera categórica y rotunda. Por tanto, mire, ha habido estrategia y ha habido resultados satisfactorios para esa estrategia. Yo no entiendo, se lo decía antes, por qué esa animadversión que tienen ustedes hacia mí. Yo no sé a qué responde. Animadversión política. Pero que esto, cuando uno se sitúa en el estadio del enemigo, al enemigo al enemigo ni agua, hay que batirlo y merece una reprobación como nunca antes se había hecho en la historia de Ceuta, yo creo que solamente puede responder a la irracionalidad. Solamente puede responder, porque claro, uno se ciega cuando alguien llega a odiar tanto a una persona, porque es que no lo puedo entender. Es decir, por aquí han pasado montones de alcaldes, montones de presidentes, y nadie ha merecido ser llamado traidor como ustedes han hecho conmigo. No sé a qué responde ese odio. Algo estoy haciendo que a ustedes les genera esa actitud. No lo sé. Si lo supiera, evitaría hacerlo, porque yo creo que lo peor que puede tener una persona es odio. Oí a alguien decir cuando se nos acabe el odio que nos quedará. No lo entiendo. No entiendo qué he hecho para merecer este trato. En cualquier caso, sigan ustedes llamándome traidor. Yo preferiría que ustedes me llamaran muchas veces traidor, pero que no dijeran nunca, porque está escrito que alguien, nosotros en este caso, hemos convertido a Ceuta en una colonia. No lo digan. Yo no dudo que ustedes quieran a Ceuta, pero no lo digan eso. Y sigan llamándome traidor, porque yo comprendo que ese calificativo que merezco por parte de ustedes no responde a ningún planteamiento racional, es simplemente que no me pueden ver y, en consecuencia, me tratan de esta manera. Muchas gracias.